Me permite presentar a la mesa directiva del día de hoy. Está con nosotros el contador público Sergio Guzmán Reyes, subrepresentante de Grupos Especiales ante Cámara. En este momento yo le doy la palabra. Bienvenidos. Muchas gracias, Ayuri, te agradezco. Sean bienvenidos todos a esta reunión mensual del Grupo Especializado de Servicios Legales que realizamos en la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo mes con mes con el objeto de proporcionar herramientas, información para todas aquellas empresas socias y no socias de la Cámara, con el objeto de una cultura de la prevención. Sobre todo en estos tiempos lo que buscamos es blindar a las empresas, que ese conocimiento les sirva de crecimiento, de protección y sobre todo de oportunidades. Y es el tema que traemos el día de hoy. El agradecimiento a Katia, que nos ha apoyado con este tema. De igual manera a nuestros dos ponentes, al ingeniero Miguel Agustín Ruiz y el licenciado Jorge Vadillo, que nos apoyan con un tema que ya hemos tocado aquí en Cámara, pero de una manera muy superficial, que realmente necesitamos aprovechar esta tecnología para efectos de optimizar tiempos, de controles de seguridad. De 90 aquí. Y sobre todo de enero a junio. De desarrollo. Creo que por ahí tenemos un micrófono abierto. Bueno, te estoy preguntando qué tienes tú, ¿cuál tienes tú? Perdón. Señorita Lorena, ¿me ayuda por favor con su micrófono, por favor? Gracias. Entonces, sean bienvenidos a esta reunión y a continuación voy a permitirme leer la semblanza de nuestros dos ponentes. El ingeniero Miguel Agustín Ruiz Velasco Sobrino, licenciado en Ingeniería en Sistemas Computacionales por parte de la Universidad Panamericana, con una maestría en computación en el área de Ingeniería de Software, en posgrado de Ciencias de Ingeniería de la Computación por la UNAM. Se ha desempeñado profesionalmente en empresas como Acerta, Computación Aplicada, y ha participado en el desarrollo de la estación de enrolamiento multibiométrico y posteriormente como gerente de implementación del proyecto SAIE3 para el SAT, coordinación del desarrollo y consumo de servicios al Servicio de Administración Tributaria. Es cofundador de FCM Computación Mexicana, empresa especializada en software y servicios, que ha desarrollado y ha operado una plataforma propia de facturación electrónica desde el año 2010 y recientemente una plataforma propia de firma electrónica, así como desarrollo de proyectos de software a servicios de terceros. Actualmente es experto en el desarrollo de soluciones de factura y firma electrónica, sensores biométricos y validación de identidad mediante huellas digitales. Y también me permito leer la semblanza del licenciado Jorge Renato Vadillo Castañeda. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana. En su vida profesional se desempeñó como encargado del área de litigio en la Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera. Fue asesor de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos del Estado de Tabasco, asesor de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco. Actualmente es socio director de Asesores Corporativos Asociados SC, miembro de número en la Academia Mexicana de Ciencias, Artes, Tecnologías y Humanidades, miembro de número de la Academia Mexicana de Derecho Burocrático y también pertenece a la Asociación de Egresados del Departamento de Derecho, así como miembro honorífico de la Asociación de Cónyuges de Diplomáticos AC, secretario del Consejo Directivo de la Fundación Italia Moraita AC y secretario de la Mesa Directiva de Mayo Viedro AC, entre otros. Pues muchas gracias, les agradecemos y les cedo los micrófonos para que puedan iniciar. Muchas gracias, Sergio. Gracias, Sergio, muy amable. Bueno, buenos días a todos los que nos están viendo esta mañana a través de la videoconferencia. Y adelante, es un placer tener esta oportunidad de hacer llegar toda esta tecnología que ha tenido una explosión en esta época gracias al COVID. Y pues bueno, la tecnología está aquí y tenemos que aplicarla cuando el derecho esté tan atrasado en muchas cosas relacionadas con los avances tecnológicos. Pues miren, presentamos la agenda. Vamos a tratar de hacer unas semblanzas empezando desde lo más básico, que es la firma electrónica, los tipos.
Vamos a hablar un poquito específicamente de la firma del SAT. Y luego vamos a ya derivar hacia otros temas como las estampas de tiempo, la fecha cierta, la NOM, y el marco legal, y bueno, hasta el final, un par de cosas de otros países y preguntas sin respuesta. Algunas cosas a veces así sucede. Entonces, bueno, lo primero, ¿qué es una firma electrónica? La firma electrónica es un concepto jurídico equivalente a la firma manuscrita, donde... bueno, también les queremos decir que en cualquier momento, si tienen dudas, por favor, nos las hagan llevar a través del chat de la videoconferencia para que se respondan al final. O bueno, en ese momento, aquí el cácaro nos las pasa. Bueno, es el equivalente jurídico a una firma manuscrita donde una persona acepta y da por validado un mensaje electrónico que ahorita vemos. Un mensaje electrónico puede ser puede ser un archivo, puede ser un correo electrónico, hay muchos tipos de mensajes electrónicos, siempre y cuando sea a través de un medio legítimo y permitido. Entonces creo que hay confusión en eso, hay como varios tipos de firmas electrónicas. Entonces tenemos la firma electrónica simple, que en ningún momento se le dice simple, pero por ponerle un nombre distintivo, que es la más sencilla, que puede ser una contraseña, el PIN del cajero automático, una imagen digitalizada de la firma autógrafa, o tal vez se firmó sobre un dispositivo especial que captura la firma, o un video de la persona aceptando el acto. Hay muchos tipos. Es aparentemente la más sencilla, y eso pues ha beneficiado hasta cierto punto esa adopción, porque es la más asequible a las personas, pero por el otro lado es propietaria, no está estandarizada. Cada tipo de estas firmas es diferente. Entonces, cada proveedor debe aportar sus propias herramientas de verificación. Eso podría ser, tal vez en eso no pensamos mucho, cuando la vemos simplemente decimos, por ejemplo, se ve la firma digitalizada, la firma autógrafa digitalizada, y ya con eso nos damos por bien servidos, pero para poder saber si es legítima, entonces se requiere que el proveedor aporte sus herramientas de verificación y que tal vez no estén disponibles dentro de 10 años, ¿no? Luego, es difícil de verificar por lo mismo. Y finalmente, y a mi punto de ver como tecnólogo, no está relacionada con el documento. Por lo tanto, se puede alterar o se puede copiar de uno a otro. Entonces puedo hacerle copy-paste a la firma autógrafa, o puedo agarrar el mismo video de la persona aceptando y lo pongo en otro acto. En estos casos llevamos el riesgo, como acaba de señalar Miguel, que si mandamos un correo firmado en PDF, por ejemplo, con la tecnología actual, ese documento puede convertirse de manera que se pueda utilizar la firma. Y esa firma que se mandó para un fin muy específico puede ser mal utilizada. Entonces debemos de ser muy cuidadosos en ese tipo de cosas, cómo utilizamos nuestra firma y a quién se la hacemos llegar. Entonces, ese es el lado pues complicado, ¿no?, de este tipo de firma simple. Obviamente, si la firma es una contraseña, un PIN, pues basta con que alguien tenga acceso para que la pueda copiar, ¿no? Por ejemplo, el video de la persona que se utiliza en nuestros dispositivos portátiles cuando accedemos a nuestra cuenta bancaria. Pues alguien podría tomarnos una foto y presentársela a la cámara para tener ese acceso. Es complicado toda esta herramienta y por eso la biometría es muy importante saber cómo se utiliza. Exactamente. Entonces, por el otro lado, tenemos a la firma electrónica avanzada, que es un conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante. Que tiene unas características. Primero, fue creado por medios electrónicos bajo el exclusivo control del firmante. Eso es muy importante, que no se comparta.
ni a la hora de crearse, ni ulteriormente en ningún momento. 2, está vinculado únicamente al mismo firmante y a los datos que éste se refiere. Esto es el certificado. Lo que permite que cualquier modificación se pueda detectar. Esto es cuando ya se aplica, es tanto el key, pero también cuando se aplica a un documento, a un acto, etc. Entonces, en el momento que ese documento se modifica, la firma deja de ser válida porque está relacionada íntimamente al documento, está generada, de hecho, por el documento. Cualquier modificación prende el foco rojo. Y por último, produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Todo esto está basado de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, de la cual estaremos mencionando bastante, artículo 2, número 13. Y requiere, cualquier firma electrónica avanzada tiene un certificado emitido por una autoridad y una llave privada generada bajo el control exclusivo del firmante. Todas las firmas electrónicas avanzadas tienen estas características. Silvia Ceballos pregunta, ¿qué sugieren para proteger la firma digital? Bueno, por un lado, para proteger la firma electrónica digital, necesitamos tener un estricto control sobre la última parte que mencionó Miguel, la relativa a la clave privada, que normalmente es un certificado, que me corrija Miguel, el KEY o el REG. Si le damos acceso a alguien más, va a poder utilizarla. Por eso es muy importante que nunca se lo demos a nadie, que no lo enviemos en correos electrónicos, que no lo enviemos de ninguna manera. Debemos de tener un exclusivo control acerca de esos archivos. Por ejemplo, yo tengo la buena o mala costumbre, por lo que se refiere a la FIDEL, que es la firma electrónica para utilizar en los procedimientos de amparo, que la tengo en una memoria, en un dispositivo USB, en mi llavero. Entonces, si en algún momento yo pierdo mis llaves, ahí va mi firma electrónica para promover juicios. Por lo que se refiere a la firma electrónica, a la firma del SAT, es así, por ningún motivo la traigo conmigo porque tiene otro tipo de consecuencias. Bueno, si Jorge pierde sus llaves, ya tampoco puede entrar a la casa, entonces tiene un problema un poco más rápido. Sí. Tiene por qué cuidarla. Pero sí, como dice Jorge, es el key, la llave privada, no estarla prestando ni enviando. Tenemos un conocido que hace poco, para darse de alta como proveedor en un cierto corporativo, le pidieron su firma electrónica para meterse al SAT, como si fuera él a revisar sus cosas. La verdad es que él, o sea, sí tiene cultura digital y les dijo que no, ¿no? Y entonces andan ahí en ese estire y afloje en este momento. Mucho cuidado, porque además la ley nos obliga a los particulares a tener cuidado con la información que tenemos de terceros. De tal manera que si esta persona hubiera dado su acceso a su información del SAT, estaría violando toda esa información que tenemos obligación de cuidar, por lo que ese corporativo que está pidiendo esa información o busca con fines aviesos tener información que no le corresponde o robar información o algo muy, muy delicado, y debemos de ser extraordinariamente cuidadosos con ese tipo de cosas. Entonces, bueno, entre la firma electrónica avanzada, las características que la ley le confiere son equivalencia funcional a la firma autógrafa. Entonces, cualquier acto que se haga con la firma electrónica avanzada es igual que si se hubiera firmado en un papel con la firma autógrafa. Tiene la misma validez legal, efectos, etc. Autenticidad, porque está emitida por el firmante. Integridad, porque debido a los mecanismos criptográficos matemáticos, sabemos que no ha sido modificada y hay una forma de verificarlo, ¿no? Esto es lo importante, que se puede verificar. Luego, neutralidad tecnológica. Hay varios tipos sin querer confundir,
no es el estándar, por ejemplo, que se usa en el SAT, no es el único que existe, y la ley está, digamos, abierta en ese aspecto a utilizar esos diferentes estándares. No es el único, por eso, pero todos utilizan este tipo de criptografía simétrica, o sea, todas van a tener un certificado y un key, aunque haya distintos tipos de algoritmos para utilizarlo. Finalmente tenemos los últimos dos, que son el repudio, el no repudio, que es, no se puede uno denegar. El no repudio nos lleva en una situación muy específica a que la carga de la prueba de quien imputa la falsedad de la firma es de quien lo hace, no de quien emite la firma. Si yo ya firmé un documento electrónicamente a través de la firma electrónica avanzada, parte del principio de prueba plena. Entonces, si yo mismo en un momento dado pretendo decir que no era mi firma, la carga de la prueba recae en mí. Parte del principio de derecho de autenticidad. Y por último, la confidencialidad, bueno, también nos permite cifrar documentos para evitar que terceros los vean, solo el receptor, ¿no?, que estábamos esperando. Esto viene en la ley de firma en el artículo 8, con una pequeña explicación. Y bueno, nada más para contrastar, los dos tipos de firma que estamos viendo son la simple contra la avanzada. Entonces, la simple es propietaria. Cada proveedor tiene una forma de autenticarse, ya sea el PIN, la imagen digitalizada en el documento, un video, etcétera. Todo eso es propietario. Versus, cuando es estandarizado, utiliza el mismo mecanismo que puede ser implementado por N cantidad de entidades o proveedores, por lo cual también podemos verificar, si se genera con un proveedor, se puede verificar con otro, dándonos la certeza de que no hay un error, porque el proveedor también se podría equivocar al hacer una implementación. Luego, la firma electrónica simple no está relacionado con el documento, entonces se puede alterar el documento, copiar en otro, etcétera, ¿no? Y eso la convierte en más difícil de verificar versus la avanzada, que se genera usando el documento. Entonces, cualquier alteración al documento o a la firma es evidente y no se puede copiar el documento porque lo que genera en un segundo documento es completamente distinto. Y como la firma electrónica simple es más, digamos, la más asequible, en realidad es muy difícil de comprobar si tiene alguna alteración sutil. Y requiere herramientas del proveedor específicas que en un mediano o largo plazo podrían no estar disponibles, versus la firma electrónica avanzada, que está estandarizada, se puede verificar con herramientas de ese mismo proveedor o de otro y se garantiza que tiene una continuidad hacia el futuro. No se necesita, no estamos amarrados. No está amarrado, incluso nosotros lo podemos, como ya les decía, hacer con un proveedor, nuestro cliente lo puede verificar con otro distinto y no estamos amarrados. Y bueno, finalmente en una controversia, una firma simple requiere una pericial para acreditar su veracidad, como lo sería una firma autógrafa. En cambio, dado que la firma electrónica no es repudiable y tiene presunción jurídica, si la contraparte tratara de tirarla, ellos son los que tienen que cargar con la prueba, ellos son los que tienen que hacer todo lo necesario para desacreditarla. Sí, como mencioné hace un momento, la carga de la prueba es quién objeta la firma, ya sea el mismo emisor en un momento dado que quisiera desconocerla, decir, es que ya me la falsificaron, o un tercero que no quisiera en un momento dado cumplir con las obligaciones contraídas, también derivado de X razones, que a la hora de la hora ya no le convenció la convención que había adquirido, en fin. Quien la impugna es el obligado a acreditar su ilegalidad. La firma electrónica avanzada parte del supuesto de autenticidad.
Ah, no, de verdad. Bueno, entonces nada más hablando un poquitito de la firma electrónica, tiene, como ya lo habíamos mencionado, 3 componentes. El key, que es lo que se le llama la llave privada, en realidad también tiene la llave pública internamente, y es lo que permite generar firmas electrónicas. La contraseña, que es el mecanismo de seguridad con el que se protege el key, y el ser, que se llama certificado digital y vincula la llave pública a una identidad. Entonces tenemos los 2 elementos. La llave privada, que sirve para firmar, y el certificado con llave pública, que es el que acredita y liga con una identidad. En este caso, en el de la e-firma, generado por el SAT, aunque no es la única autoridad certificadora reconocida en México. Sí es la más conocida y por mucho la que más llaves y firmas electrónicas ha generado. Voy a interrumpir un momento a Miguel, que es algo que no tuvimos oportunidad de comentar, y es que el día de ayer se dio a conocer el convenio que suscribieron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para permitir que las autoridades fiscales puedan acudir a los procedimientos jurisdiccionales ante el Poder Judicial Federal utilizando su e-firma en lugar de la FIREL, lo que les va a permitir, como mencionaba ayer el presidente de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, que ahora todas las pruebas relacionadas con los procedimientos de amparo y todas las demás controversias respectivas se puedan enviar digitalmente, de manera electrónica. Se mencionó que envían aproximadamente 15,000 documentos mensuales. Démonos cuenta de todas las implicaciones que tiene esto. Impresionante. Impresionante. Ahora ya no van a tener no todo lo van a hacer desde su escritorio. Y más rápido, ¿no? Porque no van a tener que ir, llevar, traer, ser notificados en papel, etcétera, ¿no? Y se elimina la posibilidad de aquello de nos robaron los documentos, se perdieron en el camino los documentos. Un nuevo mundo, gracias de alguna manera al COVID-19. Entonces, como se ha mencionado, la autoridad certificada más conocida en México es el SAT. Antiguamente, hoy en día también está el Consejo de la Judicatura Federal que emite la FIREL, y hay una serie de empresas particulares que ya están certificando también. A través de la Secretaría de Economía. Entonces, bueno, el SAT es el más conocido. El SAT es el que emite el certificado que, otra vez, liga las llaves con una identidad verificada. El SAT asegura, esta es la parte yo creo que más importante, que una persona pueda tener una y solo una e-firma por medio de procesos de aseguramiento de identidad y una infraestructura biométrica muy robusta. Digo yo que estuve ahí adentro hace ya un tiempo, pero en el proyecto actual todavía está en vigor, en vigencia. Les puedo decir que es es impresionante cómo se manejan las cosas ahí adentro en cuanto a la fortaleza tecnológica y también en cuanto a que realmente cuando una persona trata de hacer un tema de robo de identidad o tener más de una identidad, sí realmente se detecta y el SAT les lleva las cosas hasta, pues, casi podríamos decir sus últimas consecuencias. De manera más o menos reciente, no recuerdo si fue a principios de este año o el año pasado, el SAT y la Secretaría de Relaciones Exteriores suscribieron un convenio para que la Secretaría de Relaciones Exteriores haga llegar al SAT los registros biométricos de las personas que solicitan pasaportes. Esto con la idea de fortalecer la seguridad e identidad de la infraestructura biométrica que se acaba de mencionar en beneficio de la seguridad fiscal. Okay, yo no sabía eso. El secretario de Relaciones Exteriores, de hecho, sí es el segundo runner en ese tema biométrico. Y bueno, yo creo que una cosa que a mí me han preguntado muchísimo es
¿Puedo recuperar la contraseña de mi key? Y la respuesta es muy así, pero extremadamente, horriblemente difícil. La contraseña solo sirve para cifrar la llave privada, de forma que se necesita la contraseña para usar el key, la llave privada, pero no se guarda en ningún lugar. Y eso la hace extremadamente difícil de recuperar. Básicamente, la única forma de recuperar es estar pruebe y pruebe y pruebe y pruebe hasta atinarle. Prueba y error. Y pueden ser, y obviamente está diseñado para que este proceso de prueba y error sea lento. Por lo tanto, la verdad es que sí es muy difícil de recuperar. Eso en favor de la seguridad de todos, o de cada uno. Si bien el Código de Comercio desde el año 2000 empezó a incluir las firmas electrónicas en materia de registro público de la propiedad de comercio para fines de los registros propios del folio mercantil, etc. Esto ha tenido un auge más importante a partir de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo hace 7 años, en donde se creó la FIREL, la firma electrónica certificada del Consejo de la Judicatura Federal, para poder promover en línea los amparos, en fin. Esto ha tenido una serie de cuestiones, ya que si el abogado promueve con su firma electrónica certificada un amparo a nombre de una persona física que no cuenta con esa firma electrónica certificada, le van a sobreseer su amparo. Esto es, no se lo van a admitir. Por lo que se requiere la firma electrónica certificada de quien vaya a ser el quejoso. Y en el caso de las empresas, tiene una serie de complicaciones adicionales porque la empresa como tal no puede tener una firma electrónica certificada. Entonces, habría que ver si el representante legal, que sería el administrador único o en su caso el presidente del Consejo de Administración, dependiendo del tipo de órgano de administración que cuenten, sería quien debería tener su firma electrónica certificada para promover. En fechas muy recientes, la Corte y los tribunales colegiados han emitido resoluciones en ese sentido, por lo que hay que ser muy cuidadoso en cómo se hace. De manera posterior a esto, allá por 2016 o 2017, no recuerdo, ahorita lo vamos a ver más adelante, se publicó la Ley de Firma Electrónica Avanzada. Esta ley... Sí, 2012. Perdón. Esta Ley de Firma Electrónica Avanzada busca homologar las distintas disposiciones legales que se han emitido para dar seguridad, para dar certeza y que sucedan cosas como la que se acaba de mencionar hace un momento, en el sentido de que el personal de Hacienda, del SAT, de la Unidad Financiera, de Inteligencia Financiera, puedan promover ante el tribunal, ante el Poder Judicial Federal, utilizando la firma del SAT sin necesidad de tener la firma del Consejo de la Judicatura. Se utiliza en los términos y en los actos que lo marca la misma ley con los respectivos certificados digitales. Son los servicios que se prevén en ella y que cada día con las nuevas disposiciones que están emitiéndose en esta materia se van ampliando. Por ejemplo, hoy en día, con motivo de la pandemia, ante el Tribunal Federal de Justicia de la Ciudad de México, ya se pueden promover juicios con la firma del SAT. Sonia H. Reséndiz pregunta, si tengo que dar a alguien mi firma, por ejemplo a mi contador, ¿de qué manera me puedo proteger para que no haga mal uso de ellas? ¿Qué dicen de eso? Creo que no hay manera de protegerse. Si tú ya dices tu firma a tu contador, de hecho yo le he dado acceso a mi contadora de mi firma ante el SAT, pero es porque le tengo una absoluta confianza, verdaderamente absoluta,
tiene acceso a mis cuentas, tiene acceso a todo. Ahí es donde entran en funcionamiento los valores. Depende de cada quien. Eso desde el punto de vista legal y desde el punto de vista humano, mi punto de vista, no sé qué opine desde el punto de vista electrónico, digital, Miguel. Pues yo también había dicho lo mismo, o sea, básicamente al darle la confianza a un tercero de que tenga la firma, pues estás completo, o sea, sí es una cuestión creo también de confianza. Lo único que yo podría tal vez agregar es que si en algún momento ya no hay esa confianza o lo que siempre se puede revocar la firma y generar una nueva, de forma que la firma anterior ya no, cuando ya no, por alguna razón ya no tenga las personas que la tienen, ya no, pues no te parezca o lo que sea, o ya no confíes en, siempre se puede revocar y se puede generar una nueva, de manera que la anterior pues deja de tener validez. Gracias. Continuando con el marco legal de la firma electrónica avanzada, se puede utilizar en todos aquellos casos que prevea la ley. Mensajes de datos, documentos electrónicos, a los que ya se referirá ampliamente Miguel. Y serán los que den la certeza de que lo que se está incluyendo en ellos es válido y de alguna manera suple los contratos, suple convenios, pedidos, en fin, todo lo que se va integrando a los actos de comercio, básicamente, que es donde ha tenido una mayor difusión. Más adelante vamos a hablar de la ley de notariado para la Ciudad de México, que es la que manejo y es con que tengo experiencias, en donde hoy en día los notarios ya empiezan a utilizar también una firma electrónica que no se denomina así para la emisión de sus documentos notariales, los propios del protocolo. Bueno, la fecha, dejando un poquito, pasando a la siguiente parte, estamos hablando ahora de la fecha cierta. La fecha cierta es un hecho externo que asegura que un documento no ha sido modificado desde una cierta fecha. Entonces, se definen como 3 supuestos, que es, el primero es la muerte de uno de los firmantes. Entonces, vamos a poner un testigo y luego lo matamos. Sí, de acuerdo con un criterio emitido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que ya es jurisprudencia muy reciente, de fines del año pasado, se considera que un documento adquiere fecha cierta cuando uno de los firmantes ha fallecido, independientemente de los siguientes casos que vamos a ver a continuación. Uno de ellos es que el documento esté inscrito ante el Registro Público de la Propiedad o, en su caso, elevado a escritura pública. Otro supuesto es el que se ve ahorita en la presentación, que sería el sello de un funcionario actuando en su capacidad, por ejemplo, el sello de un oficial de partes, en donde adquiere la calidad de un documento público. Ahora sí. El término fecha cierta es muy reciente, data del año pasado, no aparece ni en la Ley de Firma Electrónica Avanzada, ni en la norma oficial mexicana relativa, ni aparece en el Código de Comercio. Tiene su origen en la jurisprudencia que se acaba de hacer mención, cuyo texto aparece en la diapositiva que estamos viendo. Como podemos ver, esto se publicó apenas en diciembre de 2019. Habrá que tener mucho cuidado con las implicaciones de esta jurisprudencia, ya que si bien esto se refiere exclusivamente a documentos que se presenten al SAT, puede dar lugar a que el día de mañana, aplicando por analogía y
mayoría y analogía de razón. Esta idea de documento de fecha cierta, que solo serán los que estén inscritos en el registro público de la propiedad o elevados a escritura pública, se quiera transferir a otro tipo de documentos. Documentos que, si cumplen con las disposiciones de la firma electrónica avanzada, podrían entenderse documentos de fecha cierta. Bueno, dejamos viene la cita completa para quien tenga el interés aquí abajo. Si alguien quiere la jurisprudencia completa, se la mandamos. Al final de la presentación va a aparecer mi correo electrónico, la solicitan y con mucho gusto se las hacemos llegar, así como cualquier otro documento relacionado con esta presentación. Bueno, entonces tenemos a las marcas de tiempo. Continuando con el tema anterior, marcas de tiempo. Entonces, una marca de tiempo es un mecanismo tecnológico que da la evidencia de que un documento existe y no ha sido modificado desde una fecha en específico. Esto no lo puede generar cualquiera, sino la fecha de la marca de tiempo la genera un tercero acreditado que se llama Timestamp Authority, autoridad certificadora de tiempo. Eso es importante porque esta autoridad está regulada y precisamente su actuación depende de que el reloj del sistema con el que se generan todas estas marcas de tiempo sea extremadamente exacto. Siempre está sincronizado, siempre está a la hora correcta. Y bueno, hay todo un marco legal atrás de esto para que las marcas de tiempo siempre estén. Bueno, obviamente no pueden manipular el reloj. Este mismo tercero también es uno de los temas, como para regresarlo o adelantarlo, etcétera, ¿no? Como se están generando para una variedad de actores, bueno, para el que lo solicite, pues no se puede estar manipulando el reloj, ¿no? Para adelante y para atrás. Eso da seguridad jurídica en todo el procedimiento, lo cual es muy importante para la seguridad de las personas, ya que, de acuerdo con otro tipo de cosas, por ejemplo, el blockchain, como abogado me cuesta mucho trabajo entender. Da certeza porque los registros quedan soportados en distintos servidores, en distintos equipos. Y si me equivoco, que Miguel nos amplíe la idea. Yo les amplío cualquier duda. No, sí, efectivamente, uno de los temas de cómo se genera una marca de tiempo es que va encadenado con la marca anterior. Entonces, cada marca trae una referencia a la anterior, por lo tanto, el hecho de, si uno quisiera manipularlo, implica manipular toda la cadenita de ahí en adelante, lo cual se hace cada vez, entre más pasa el tiempo, se hace cada vez más difícil, ¿no? Sobre todo que esa marca se queda una copia el proveedor, una copia el cliente, y tienen que seguir coincidiendo. Seguridad, confiemos en ello. Entonces, bueno, tenemos, ahora sí, llegando a lo más aterrizado, tenemos la NOM 151. Chistoso que, aunque ya se llama Secretaría de Economía, sigue teniendo las siglas de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial de antaño. Que de pronto hace pensar en sci-fi. Entonces, la NOM 151, en breve, es un tipo de marca de tiempo y son los requisitos que deben de observarse para la conservación de mensajes de datos y digitalización de documentos. Entonces, está basada en unos estándares de Internet que son IETF. IETF significa Internet Engineering Task Force, que es el cuerpo regulatorio que emite los estándares para todo lo que es Internet, desde los protocolos de cómo se conectan las computadoras, cómo entran a un servidor, etcétera. Todo eso se genera a través de esta institución que se llama IETF. Luego está el RFC, que significa Request for Comment, no es el RFC del SAT, por eso le pusimos esos asteriscos grandes para que. Entonces, se basa en dos estándares, que son el 3161, el 5816.
Y eso es meramente técnico. Ya pasando a la parte legal en México, la Secretaría de Economía habilita a proveedores de servicios de certificación para generar constancias de conservación a su nombre. Entonces, lo que se genera a través del NOM 151 es la constancia de conservación, que la emite indirectamente la Secretaría de Economía a través de los proveedores de servicios de certificación. Se le puede aplicar al final del proceso de firmado o a cualquier documento, en cualquier momento, y protege el documento y también las firmas del documento contra obsolescencia tecnológica mediante refrendos, que pueden ser N refrendos sucesivamente a través del tiempo, lo cual hace que el documento retenga su valor probatorio a través de un largo plazo. Principio de seguridad jurídica en beneficio de los que intervienen en estos procesos, que en materia de comercio cada día es más importante, como lo hemos estado viendo en estos últimos 6 meses. El origen de esta NOM deriva de una reforma al Código de Comercio, concretamente al artículo 49, que ahorita se ve en pantalla. Se llevó su tiempo esta norma, ya que existía una previa. Y desde luego, supongo que con todos los avances de la tecnología se van a tener que modificar la ley de firma avanzada, la NOM, distintas disposiciones para poder hacer más accesible todos esos documentos a la gente y que se tenga la certeza de lo que se esté haciendo en seguridad para la conservación de los mensajes de datos y la documentación la digitalización de documentos. Se puede ver la firma en el link que aparece en la parte inferior de esta presentación. Y pues adelante. Sí, bueno, esta página, de hecho en la NOM, se menciona que la Secretaría de Economía habilitará un sitio para definir ciertas partes de la norma, específicamente los algoritmos que se estarán utilizando. Entonces, esta página precisamente de firmadigital.gov.mx es donde se definen qué algoritmos son los que se estarán usando y que pues la Secretaría de Economía tiene la obligación de actualizar cuando los algoritmos deban de ser cambiados por alguna situación. Normalmente que haya alguna situación que vulnere su seguridad y tengan que ser cambiados por unos más nuevos y más fuertes. Luego tenemos la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, también con motivo de todos estos avances de tecnología que se han estado mencionando, para fines de que se puedan hacer notificaciones, que la gente esté enterada más pronto de los trámites que se hacen, se permite que en las cuestiones y en aquellos casos en que es aplicable la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, esto es el trato con las autoridades, se puedan hacer a través de comunicaciones electrónicas que cumplan con los requisitos de la norma oficial citada por el artículo 49 del Código de Comercio, modificado según se acaba de ver, con la nueva norma que está en vigor desde 2016 y establece todos los elementos para la validez y seguridad de esa información y comunicación digital. Y luego tenemos también la Ley de Firma Electrónica Avanzada, también tiene referencia a la misma norma, al mismo artículo 49 del Código de Comercio. Entonces, creo que distintos ordenamientos todos apuntan hacia el mismo lugar para evitar que, no sé si está evitando inventar el hilo negro, ¿no? Pues, con el tiempo esto se irá globalizando, normalizando, para que en vez de que haya toda una serie de cuestiones que tengan que ver
con la firma electrónica. Tal vez algún día haya alguna sola norma. Por ejemplo, tenemos el Código de Comercio que tiene un título completito del comercio electrónico. Es ir generando seguridad y facilidad en el manejo de todo esto. Bueno, la última parte es la parte de la firma, la ley de firma electrónica también nos habla acerca de documentos impresos. Entonces nos pide que la migración a una forma digital haya sido supervisada por un servidor público que cuente con facultades de certificación de documentos. Esto es precisamente en la NOM 151, el apéndice B. Bueno, ya es parte más técnica toda la lectura de este artículo 16 de la Ley Federal de la firma avanzada, electrónica avanzada. ¿Qué tiene que cumplir cada documento? ¿Cómo debe de ser? Si la información contenida en el documento se mantiene íntegra e inalterada desde que se genera hasta su último momento, que se observen las materias respectivas en las discusiones en materia de conservación de mensajes de datos y documentos electrónicos. En fin, es ver la ley ya en el caso específico de cada situación a la que nos enfrentemos. Sí, o sea, nada más aquí era para hacer notar que los documentos, o sea, también hay como un camino, ¿no? Para los documentos en papel, para llevarlos hacia la parte digital, con pleno valor probatorio. Por ejemplo, esa transformación, esa digitalización de los documentos en papel a los documentos digitales está en los dos anexos de la NOM. Una parte de ellos es el certificado de conservación que está en el apéndice A y que tiene que cumplir con el sello digital de tiempo del que ya se ha hecho referencia y el identificador de objeto que tendrá que ver con la versión del documento de acuerdo con las políticas de emisión de los sellos, teniendo en cuenta esa secuencia a la que se ha referido Miguel, que es importante y que le da seguridad al documento. La huella digital electrónica se obtiene de la solicitud que se hace al respecto y que, como se ha dicho, va avanzando conforme avanza todo el envío, certificación de los documentos. Tenemos el momento de que tenemos el documento en papel y lo certificamos. En fin, es un único número serial que identifica a ese sello digital de tiempo, que ya son cosas que van dando seguridad. La fecha y hora en la que se está generando el sello digital y las exenciones para aquellos casos en que se trata de refrendos de una constancia respecto de cada documento, que sería esa certificación que hace el servidor público y que se refiere el primer párrafo, la primera fracción del artículo respectivo. Entonces, la ventaja que tenemos al generar una NOM 151 es el documento no se tiene que enviar para generar la NOM, sino simplemente se manda la huella digital, que lo que se le llama el hash, que es una cadena muy cortita que resume el contenido del documento y que para cualquier documento o cualquier mensaje de datos es distinta. Entonces, de esa forma, el proceso de generar una constancia de conservación no requiere enviar el documento y por lo tanto conserva, es muy ligerito en términos de ancho de banda y también en términos de almacenamiento, ¿no? De la constancia. Y bueno, ahora va lo mío. Entonces, bueno, aquí elegimos, aunque hay múltiples, aunque no son los únicos dos tipos de documentos que se pueden firmar, considero que los más comunes son estos dos. Son el XML, que nos permite, bueno, y el PDF. Ya me iba a hacer un auto-spoiler. Entonces, el XML son los dos tipos de documentos sobre los cuales se pueden aplicar firmas electrónicas. Entonces, hablemos de estos dos. El primero es el XML. Creo que todos ya
hemos tenido alguna exposición a ellos, que es XML significa Extensible Markup Language, o sea, lenguaje de marcas o de etiquetas extendible, y tiene la ventaja de que es autodescriptivo, o sea, cuando uno lee el XML, el contenido se va entendiendo. Está orientado a almacenar datos estructurados y semiestructurados de una forma jerárquica. Entonces, esto es lo que, por ejemplo, las facturas electrónicas están hechas de esta forma. Entonces, cuando uno ve una factura electrónica, pues más o menos puede ir reconociendo los distintos datos que tiene la factura. Y también, por el otro lado, una computadora puede leer los distintos datos que tiene la factura y también entenderlos. Entonces, para la firma electrónica de los XMLs, existe el XML Digital Signature de World Wide Web Consortium, que es la forma de generar una firma electrónica dentro de un XML. Y hay varios tipos, entonces, de firmas en este mismo documento. Se prevén 3 tipos que son dentro del mismo documento, haciendo referencia a documentos externos de cualquier tipo, y también se pueden hacer firmas mixtas en donde se hace referencia al mismo documento y a documentos o archivos externos, ¿no? Y cada una pues tiene su aplicación. Aquí es un ejemplo gráfico de lo que es un documento XML y una firma electrónica. Lo que tenemos más o menos una firma electrónica en XML es lo que está dentro del recuadro azul, donde tiene ciertos campos que indican los algoritmos y ciertas condiciones que se observaron al generar esta firma, y finalmente el valor de la firma, que cuando se traslada, yo sé que esto pues para muchos de nosotros, incluso para mí, no es así tan asequible. Entonces se generan muchas veces, o es la costumbre, generar una representación impresa, que muchas veces se ve como en la imagen de la derecha. Este es un documento real, en donde tenemos la firma electrónica, la cadena, el sello, y bueno, algunas leyendas que le insertaron en este caso. Pero finalmente esta firma electrónica fue generada de la derecha, en realidad está generada de la forma de la izquierda. Y se ve de esa forma. O se vería, ¿no? Si viéramos el documento original. Por el otro lado tenemos el PDF. Creo que todos nosotros hemos recibido en algún momento o mandado un PDF. Ya creo que es bastante común que en vez de imprimirlo en papel, lo imprimes en un PDF y se envía, por ejemplo, se guarda. PDF significa Portable Document Format. Tiene ya un buen tiempo. El PDF fue inventado como un formato más bien para preimpresión, o sea, para cuestiones de imprenta, vamos. Por ahí del 91, por la empresa Adobe, la misma del Photoshop. Y es un formato orientado a impresión. Entonces, la meta del formato es que tal y como se ve en la pantalla, se debe de ver idéntico en el papel. Y tiene, bueno, ciertas herramientas, si el papel, por ejemplo, es de distinto tamaño, cuestiones así, pero el chiste es que se vea idéntico. Y este PDF desde el principio fue estandarizado por ISO, por la Organización de Estándares Internacionales, con el número 32001. Eso ha hecho que, bueno, tenga un gran ecosistema. No solo Adobe, no es un documento, no es un formato propietario de quien lo inventó, sino hay muchos proveedores también que nos permiten ver, editar, generar este tipo de documentos. Y tienen una aceptación pues muy amplia. Entonces, el mismo estándar PDF también incluye la posibilidad de generar firmas electrónicas que están basadas en estándares también de firmas electrónicas también muy conocidos como el PKCS7 y CMS. Internamente esto es muy técnico y no se necesita, eso nada más es para que impresionen a alguien. Y el PDF es muy amigable con el usuario casual, porque simplemente le tiene que dar doble clic y se abre el documento y lo ve. Es como si estuviera viendo una hoja de papel. No hay un tema ahí de como que sea difícil. Bueno, al menos para mí.
Entonces, en un PDF, una firma electrónica, este es el lector de PDFs más común, el del Acrobat, y vemos como la firma electrónica la despliega de una forma también muy asequible, el recuadro de la izquierda, y opcionalmente nos permite tener una representación sobre el documento de la misma firma. Entonces, ahí podemos tener en este documento, de hecho, hay 4 espacios para insertar 4 firmas, y el mismo visor nos hace la chamba de validarla. Entonces nos dice que es válida, que no ha sido modificada, etcétera. Nos da una serie de indicios y de la validez o no validez o duda acerca de la firma, ¿no? Entonces eso la hace extremadamente pues asequible a los usuarios porque no necesitan pues hacer nada, ¿no? Simplemente ya les muestra todo lo que necesitan. Y con la tecnología actual y sobre todo para individuos como yo, que soy abogado, que la tecnología me cuesta mucho trabajo, esos códigos QR y con todas las aplicaciones que existen para los dispositivos portátiles nos dan seguridad y certeza de la verdad, de la validez del documento. Es seguridad para la gente. Entonces aquí tenemos, esta es una firma y obviamente en este documento se pueden ir agregando más. Bueno, por último, otra vez vamos a comparar. Entonces tenemos en este caso tenemos un XML y el PDF en donde cada uno tiene sus fortalezas y también sus debilidades. El XML orientado a datos estructurados, semiestructurados, entonces tenemos que es posible, por ejemplo, extraer información de un XML, mientras que un PDF está muy orientado hacia la impresión de texto y gráficos. Lo cual hace que si nuestro documento lo que necesita es el texto y los gráficos, el PDF sea mejor. Luego el XML se puede transmitir, buscar o explotar la información contenida en el documento. Con eso se puede hacer pues como bases de datos que van extrayendo lo que se necesita. Mientras que en un PDF lo único que se puede explotar es básicamente buscar por palabra. Menor peso el XML, el PDF pesa más. Pero, por el otro lado, el XML solo soporta texto. El PDF también se le pueden poner imágenes, diagramas, planos, etcétera, ¿no? El XML requiere una representación impresa separada, a menos que queramos ahí echarnos un clavado a las letritas, como muchos le dicen. Mientras que el PDF se imprime tal cual se ve. Un XML es ideal para órdenes de compra, facturas, pagos, registros médicos, etcétera, en donde se necesita que del otro lado cierta información esté en su forma original, sea reconocible, versus un PDF es idóneo más para, por ejemplo, contratos, minutas, actas, cotizaciones, planos, en donde lo importante es que se imprima tal como lo envió el emisor. Por último, el XML tiene la opción de firmar total pero también parcialmente el documento. Entonces un actor podría responsabilizarse solo por cierta parte del documento y puede utilizar firmas independientes o consecutivas. El estándar de XML es muy rico al respecto, entonces nos da mucha flexibilidad y por lo tanto también eso puede llegar a ser un poco complejo, mientras que el PDF se firma completo. No hay forma de firmar un cachito del PDF, pero las firmas pueden ser invisibles o visibles. Entonces, cada uno de los documentos, no hay uno que sea superior al otro, depende de la aplicación que se le vaya a dar. Bueno, tenemos que regresar a la parte legal. Hay realmente poca legislación relacionada con esto. Tenemos la legislación reglamentaria. En ese momento, a nivel federal, hay 2 cuestiones básicas, que son el Código de Comercio, como ya se había mencionado, la Ley de Firma Electrónica Avanzada
No se incluyó aquí la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, a la que ya se hizo referencia, porque es muy específica y que con el tiempo y en la medida en que todo esto vaya avanzando, se incluirá cada vez más cosas con firma electrónica. Y decidimos incluir la referencia a la Ley de Notariado para la Ciudad de México, que de manera muy reciente prevé que los notarios puedan utilizar firmas electrónicas. En este caso son mixtas, ya que por un lado tienen un certificado, un registro, y por otro lado requiere el reconocimiento facial del notario para la certificación. Vamos a ver el objeto según el Código de Comercio, según la Ley de Firma Electrónica Avanzada, que las consideramos en este momento las más importantes. Por ejemplo, el objeto según el Código de Comercio, esto fue a partir del año 2000, en mayo de 2000, si no me recuerdo, que se incluyeron los folios mercantiles y los asientos electrónicos en el Registro Público de la Propiedad del Comercio. Muchos los deben de conocer. Antiguamente los asientos y los registros eran por sección, por volumen, por libro, por folio. Hoy tenemos los folios mercantiles en lo que se refiere a materia de comercio y los folios reales en cuanto a propiedades. Tenemos también los folios de personas morales en el caso de las asociaciones y sociedades civiles. Se puede conservar electrónicamente el libro mayor y los libros de actas en formato impreso o en medios electrónicos. Se pueden conservar los comprobantes de todas las operaciones en formato impreso o en medios electrónicos. Se puede llevar a cabo la digitalización de la documentación relacionada con las actividades del comerciante, ya sea en formato impreso, como de manera tradicional, o en medios electrónicos. Desde luego, todos estos medios electrónicos deben de cumplir con las disposiciones de la norma antes señalada, concretamente el anexo B. También se pueden conservar todas las copias de cartas, telegramas, hoy en día no sé quién manda telegramas, y otros documentos que se expidan, así como de los que se reciban, y el archivo se puede integrar con copias obtenidas por medio electrónico, de acuerdo con los parámetros del anexo B citado. Desde luego, en los procesos de digitalización se tienen que conservar y presentar los originales hasta que estén validados por la certificación respectiva, por los organismos validados para certificar. Se pueden conservar electrónicamente los convenios y contratos que se hubieran celebrado por medios electrónicos ya hoy en día con la firma electrónica, y se adicionó también en 2000 un título de comercio electrónico con los artículos respectivos del 89 al 114, que bueno, cada vez se van haciendo más amplias las operaciones que se hacen de esa manera. Hoy en día llegando inclusive a que se pueden hacer desde un dispositivo portátil, su celular, entran a alguno de los proveedores más grandes en esos sentidos y tenemos un contrato de compraventa perfecto sin que hubieran tenido algún otro documento. Por lo que se refiere al objeto de la firma electrónica avanzada, de la ley citada, el uso de esta firma electrónica es en los actos previstos en la misma ley y en la expedición de certificados digitales a personas físicas en los términos que antes ha mencionado Miguel. El objeto es también todos los servicios relacionados con la firma electrónica avanzada y que se mencionan en la propia ley. Y luego, como mencioné casi desde el principio de esta presentación, es la homologación de la firma electrónica avanzada con todas las demás firmas electrónicas que regulan otros ordenamientos legales en los términos establecidos por esta ley.
El origen constitucional de todo esto lo tenemos en el artículo 6º, tercer párrafo, la fracción quinta del apartado A y fracción primera del apartado B, que son los únicos casos, principales casos que se hace referencia a los medios electrónicos a nivel de nuestra máxima disposición, que es la Constitución. Hay otra referencia en la fracción novena del artículo 28, y luego se vienen algunas más reformas a distintos artículos, en los artículos transitorios que se mencionan. La Ley Federal de Firma Electrónica Avanzada, la Ley de Firma Electrónica Avanzada ya prevé que se le dé validez a certificados digitales expedidos fuera de la República, fuera del país, y tendrán la misma validez y producirán exactamente los mismos efectos legales que los que se reconocen en la ley, cuando esos certificados sean reconocidos por las autoridades en los términos que se citan. Deberán tener sus propios certificados avalados por los países de su origen. En este caso, será la Secretaría de la Función Pública, la Secretaría de Economía y el SAT las autoridades que puedan emitir certificados en términos de la propia Ley de Firma Electrónica Avanzada. Entonces, sí, efectivamente, estas tres, las que más emiten certificados, digamos, está al revés el orden, es el SAT, por mucho, la Secretaría de Economía a través de sus proveedores PSC, y finalmente la Función Pública, que actúa solo a nivel de gobierno y no emite tantos, pero sí emite para cuestiones burocráticas internas. Aunque en la Función Pública les he de decir que hay unas iniciativas muy interesantes, al menos en el sexenio anterior había unas iniciativas muy interesantes para precisamente el intercambio electrónicamente de documentos y oficios a nivel interno del gobierno. Entonces, bueno, en la Unión Europea es referente, es lo más avanzado en cuanto a firma electrónica. Finalmente son 27 países que interactúan entre sí. Y bueno, tenemos la Unión Europea existe el estándar tecnológico más avanzado, que es, yo creo que la punta de lanza y el referente a nivel internacional, en donde no solo ya se habla de firmas electrónicas, digamos así, en un nivel general, sino se hace la referencia a diferentes tipos de firmas electrónicas dependiendo de la necesidad. Entonces tenemos firmas electrónicas de nivel básico, que es lo que se podría considerar a las firmas electrónicas del estándar de W3C. Y luego también añaden otras prestaciones como estampillas de tiempo y varios niveles para firmas de larga duración, en donde se reconoce que los elementos probatorios que permiten que una firma electrónica sea reconocida y sobre todo validada a través del tiempo podrían empezar a estar descontinuados, y se elige que estos mismos elementos se incluyan dentro del documento para que la firma electrónica sea cada vez más independiente. No requiera elementos externos que están, por ejemplo, ir a un servidor a validar por ejemplo, que el certificado fuera vigente a la fecha del momento de la firma, ¿no? Entonces, esa misma evidencia se va metiendo dentro de la firma para permitir que la firma durante mucho tiempo se pueda verificar, aunque ese servidor ya no exista. Que es una realidad. Por ejemplo, si uno tratara, y es algo que les puedo decir que existe, las primeras firmas electrónicas avanzadas del SAT ya no se pueden conseguir. Si uno tratara de validar una factura que fue emitida, no sé, 2004, 2006, que fue cuando empezó, pues, good luck. Bueno, es interesante este comentario de Miguel, que para fines legales realmente no es tan importante, tomando en consideración que los comerciantes y todas las personas que emiten facturas tienen la obligación de conservar su documentación durante 5 años en condiciones normales, y en algunos casos específicos hasta 10 años.
por lo que se debería tener la seguridad de que sí se puedan conservar y verificar durante 10 años. Las que ya van más allá de los 10 años, realmente ya no tiene consecuencias legales el que no se puedan verificar. Para fines sobre todo legales ante autoridades. Si esto se refiriera, por ejemplo, a un coche en el que se tiene que acreditar su propiedad, sí tendría consecuencias el que no se logre verificar la firma electrónica. Entonces, sí tiene sus peros. Sí, exactamente. Entonces, precisamente en las sucesivas, incluso en las sucesivas versiones de factura electrónica, algunos de esos elementos probatorios se han ido incorporando para ayudar a que la factura sea más autocontenida, ¿no? Y asimismo, pues cualquier tipo de documento. Entonces, esos estándares son los que aquí igualmente para XML y para PDF son CEIDES, que es firmas electrónicas avanzadas para XML, que está sobre el número ETSI TS 101903, y PADES, que son firmas electrónicas avanzadas para PDF, que es una construcción sobre ISO 32001. Entonces, un PDF que incluye una firma de este tipo avanzada es un PDF que también se va a poder abrir igualmente en el mismo lector e incluye funcionalidades adicionales, ¿no? Y también está su número, que es el 102778, ambos hechos por el Instituto Europeo de Estándares de Telecomunicaciones, ETSI, que está en el sur de Francia. Y bueno, también la Unión Europea tiene su propia legislación, que es EIDES. ¿Qué pasó en el caso europeo? Primero existió la directiva 1999-93-EC, pero cada país lo implementó como quiso, resultando en que las firmas electrónicas de cada país eran como medio compatibles, pero no tanto. Cada país le puso y le quitó, pues, como como consideró, y eso hizo que hubiera una fragmentación del mercado interno, por lo cual la siguiente versión, que fue promulgada en el 2014, pero tiene obligatoriedad legal hasta el 1 de julio del 2016, se hizo pareja. Todos tienen que ser iguales para que todos sean compatibles. Entonces, son transacciones electrónicas ya para el mercado interno europeo, que es pues mucho más grande, y los países miembros están obligados a reconocer las firmas de otros países siempre y cuando cumplan con la reglamentación de EIDAS. Nos falta un poquito para llegar a esos niveles. Sí, ¿no? Ya están, sí, está más grueso esto, la verdad, pero mucho más, ¿no? Y bueno, Estados Unidos es, como siempre, un relajo. Recordemos que Estados Unidos en realidad son 50 paisecitos que cada uno hace lo que se le da la gana. Cada estado de Estados Unidos es tan federal que hace lo que se le da la gana. Entonces, en la firma electrónica, desgraciadamente, no es diferente. Y bueno, pues creo que hemos llegado al final. Aquí con una pequeña broma, pero que dice, la transformación digital está a años de distancia. No veo la necesidad de que nuestra compañía tenga que cambiar en cualquier momento cercano. Y ahí viene es como la bola de demolición, ¿no? No esperaban el COVID, que va a echar a perder todos esos planes. Ya les había adelantado algo al hacer mención en algunas ocasiones acerca de que se han venido cambios en el COVID-19 y una vez más nos demuestra una imagen que dice más que 100,000 palabras. Así que o nos adaptamos o a ver qué pasa. Quedamos a disposición de sus preguntas. ¿Qué pasó? Sí. Bueno, y nuestros datos, por supuesto, encantados de atenderlos. Como Jorge les dijo, si tienen interés en alguna de las referencias que se hicieron, con todo gusto se les envían. Sí.
En el caso concreto mío, las comunicaciones por teléfono no son todo el día porque no estamos viniendo a trabajar ni todos los días ni todo el tiempo. Sí nos encontramos normalmente de 10 de la mañana a 2 de la tarde, 2:30, pero vía correo electrónico sí nos encuentra en cualquier momento. Sí, exactamente. Yo diría lo mismo que Jorge. Yo creo que el correo electrónico es la herramienta más segura, ¿no? En este momento, que sí, yo creo que es, tal vez no es la más rápida o la más inmediata, pero sí es la que tiene mejor posibilidad de tener una respuesta, ¿no? Y bueno, pues no sé si... Gracias por su tiempo. Gracias y por estamos abiertos a dudas e inquietudes. Entonces... Muchas gracias, estimado Miguel y Jorge. Les agradecemos su excelente ponencia, sobre todo la parte de acercamiento que nos dan con la parte de tecnología. Creo que tanto contadores, abogados y muchos otros profesionistas, la brecha que luego tenemos entre tecnología es enorme, ¿no? Luego la parte de resistencia más aún, que todo lo queremos seguir haciendo a la antigüita, papel, lápiz y pluma, y es complicado ya en estos tiempos, y el que no se sube a la tecnología realmente está perdido y sobre todo no tiene áreas de oportunidad. Creo que nos han dado oro molido en estos tiempos tan esenciales que vivimos, y lo que buscamos es a nuestros socios de cámara, sobre todo al área financiera, fiscal y legal, que forma parte del grupo de servicios legales, es acercarle esta información para que la vayan utilizando a su beneficio. Entonces, creo que tenemos algunas preguntas en el chat. Nos preguntan, ¿qué herramientas existe para la e-firma? Aparte de, me imagino que la que nos da el SAT. Bueno, creo que hay una anterior, ¿no? Sí, un sello digital. ¿En qué se diferencia de la FIEL o las extensiones de la FIEL? Pueden apoyarnos a cuidarnos a la empresa, pero si a una persona un mal uso de la misma. Mira, yo te podría decir, desde un punto de vista tecnológico, la FIEL es la firma electrónica como tal, y el sello es la FIEL aplicada a un mensaje de datos, un documento, un archivo. Y nada más conocer las disposiciones legales aplicables para tener la certeza de que se cumple con ellas lo que se les está enviando. Hoy en día, todas nos dan la posibilidad de verificar la autenticidad de esa a través de distintas herramientas. Algunas propietarias, como lo mencionó Miguel en algún momento al principio, y otras a través de terceros, también proveedores de certificados. Habría que ver casos concretos para ver cómo se puede hacer esa verificación. Pero sí hay herramientas. Bueno, las herramientas, bueno, miren, yo quisiera, bueno, pasando a la segunda pregunta, Sergio, ahora sí, a la que nos hiciste. Hay distintas herramientas. Bueno, nosotros, como ya lo mencionabas tú en la currícula, bueno, ¿cómo se llama? Sinopsis. Nosotros tenemos, por ejemplo, una herramienta que permite firmar tanto en PDF como en XML. No es la única, por ejemplo, les podría decir que en un PDF que ya traiga el campo puesto, se puede firmar con el mismo Acrobat Reader de Adobe, con el que se ven los PDFs. Se puede generar una firma en donde ya está puesto el campo para firmar, usando nuestra propia FIEL. Entonces, ese es un programa que pues muchísimos de nosotros tenemos ya instalado, y siempre y cuando el que origine el documento ya le haya puesto el campo, se puede ahí utilizar esa herramienta. Asimismo, hay pues distintos proveedores en el mercado que nos permiten generar firmas en PDF o en XML. ¿Podría utilizar mi FIEL para firmar contratos? Bueno. Si se cumplen las condiciones del Código de Comercio y las dos partes están de acuerdo y tienen
la certificación de acuerdo con los anexos A y B de la NOM, sí pueden firmar sus contratos en esas condiciones, conservándolos como lo señala la NOM, de acuerdo a la referencia del Código de Comercio. Sí, la verdad sí sería útil que el mismo contrato tenga su constancia para acreditar la fecha en la que fue firmado, no solo que fue firmado por las dos personas, ¿no? Porque ahí se presta, desgraciadamente, se presta mucho a la duda acerca de la manipulación de o sea, tengo el contrato, pero en realidad no sé en qué fecha fue firmado o si es el original o lo volvieron a firmar en un momento posterior cambiando las condiciones, ya sea de mutuo acuerdo o una sola de las partes. En México de pronto somos muy dados a suscribir el día de hoy un contrato con fecha de hace 2 meses, de 3 meses, de 4 meses, porque partimos de la confianza entre las dos partes y nos metemos al negocio, lo llevamos adelante, incluso hay ocasiones en que se hacen pagos y todavía no se ha firmado el contrato. Entonces, pues sí, hay, digamos, cierta inseguridad en ese sentido, porque si lo hacemos de manera digital, ahí sí tendríamos ya la certeza de cuándo se firmó. Y si queremos darle una vigencia previa, pues sería muy fácil que nos demuestren que no es así. Así que hay que ser cuidadosos en qué hacemos y cómo lo hacemos. Ok, perfecto. No sé si tengamos alguna otra pregunta, sino también ya para cerrar. Ok, creo que no. Creo que sí. Ok, adelante. A ver, dice, entiendo que ustedes venden este tipo de servicios de firma en PDF. ¿Es caro? No, no es caro. La verdad es que hay herramientas que sí que pueden tener costos digamos, iniciales y bastante elevados. La herramienta que nosotros tenemos no es cara y aparte no tiene un precio de entrada, ¿no? Se paga por documento. Y creo que es bastante asequible. Se hizo pensando no en grandes corporativos, sino pues en personas comunes y corrientes y como en México, ¿no? Que también tenemos ahí un tema de tipo de cambio que hace que muchas herramientas sean prohibitivamente caras. Entonces, es muy asequible. Pues si quieres contactarnos M. Ceballos en el correo. Ok, muchas gracias. Y bueno, esa es muy buena pregunta, ¿no? Porque creo que nos pone realmente en qué nivel la podemos utilizar. Entonces, no sé si nos podrías ampliar un poco más cuál sería el proceso que, supongamos yo, despacho de contadores, quisiera implementar. ¿Cuánto tiempo primero necesitaría para implementarlo? ¿Cuál sería el costo? Y también cuál sería, el costo-beneficio que yo puedo tener, ya más o menos lo conozco, pero realmente el costo de poderlo utilizar. Si yo tengo un contrato, si tengo 10, si tengo 20, o para qué tipo de sectores podría ser, como despacho de contadores, abogados, que tenga un edificio de arrendamiento también para los contratos, qué tan factible sería y también cuál sería el traje a la medida. Bueno, mira, nuestra herramienta parte del supuesto que ya tienes el documento que vas a firmar. Entonces ya tienes tu contrato hecho, ¿no? Como previamente. Y es un proceso de donde se nombra de una libreta, digamos, de direcciones, entre comillas, le pones cada una de las personas que van a firmar ese contrato, que pueden ser desde una persona, podría ser, por ejemplo, una cotización o una circular, un contrato de 2, 3, 5, no hay un límite. Y la misma herramienta, pues, le pide a cada una de las personas que firme y va recopilando esas firmas para producir un documento completo. Como está basada en la nube, no hay un tiempo de implementación así como de 1 mes o 15 días, a menos que el cliente solicitara adecuaciones. Entonces, y lo que nosotros pensamos es que el precio, digamos, es nuestra competencia, digamos, por decirlo de una forma, es Uber. Entonces es mandar el contrato en un Uber para que te lo firmen y te lo regresen. Es más barato que hacer eso.
Y sí, precisamente uno de los sectores en el que se pensó fue el sector inmobiliario, en donde el arrendador pues tiene que firmar uno o más contratos con cada uno de sus arrendatarios. Entonces tendría que estar ya sea mandar el contrato o ir a firmar, ¿no? Entonces tiene la ventaja de que digitalmente se hace todo este proceso de ir recabando las firmas, se le va avisando a cada una de las partes el estatus en que va teniendo hasta que se concluye el documento, todos firmaron. Y al final se puede opcionalmente generar una constancia y se puede descargar. Todas las partes tienen la opción de descargar ambos, tanto la constancia como el contrato firmado por todas las partes. Tanto en XML como en PDF. Pero sí, cualquier duda que tengan, pues estamos a su disposición. Perfecto. O sea que si yo los necesitara para esta semana, sería rápido implementarlo en mi despacho, en mi empresa o para lo que lo necesite. Sí, se podría implementar muy rápidamente. Ok, perfecto. Ahora sí que tenemos sus datos y creo que los estaremos buscando porque es lo que necesitamos ahí. Luego la parte tecnológica, somos un poco renuentes también por el tiempo, ¿no? El caso que nos dice, oye, vamos a implementar nuevos programas, ¿cuánto me va a llevar? 1, 2, 3 meses o años, ¿no? ¿Qué es lo que suele pasar? Entonces, siempre tenemos la parte renuente, pero como nos los has platicado, creo que es muy fácil tenerlo. Nos podría ahorrar mucho tiempo, nos podría ahorrar también riesgo. El caso de los contratos, como también lo manejaba el abogado, que es muchas veces ya estamos operando, que ya estamos pagando y el contrato no está firmado. ¿Por qué? Por algo tan sencillo, ¿no? Por el tiempo, porque no te he podido ver a tu oficina, porque no hemos coincidido en agenda, o en estos tiempos, ¿no? Que por cuestiones de seguridad de salud no he podido salir, no nos hemos podido ver, pero seguimos operando. Y en el caso que haya un problema, es ahí cuando realmente empezamos a valorar esta parte, ¿no? Pues muchas gracias, estimado Jorge, estimado Miguel. Gracias, Sergio. Muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. No, al contrario, te agradecemos tu tiempo y tu conocimiento que nos brindas a este grupo especializado, que mes con mes sesionamos con el objeto de generar herramientas y una cultura de la prevención para todos nuestros socios de la Cámara y no socios en estos momentos. Y bueno, permítenos entregarte un reconocimiento a nombre de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México por tu excelente y tan valiosa participación como ponente en la videoconferencia con el tema Un acercamiento a la firma digital y su marco legal en México. Firma el licenciado Vicente Martínez Martínez de Velasco, representante de la presente ante grupos especializados, que se le otorga al ingeniero Miguel Agustín Ruiz Velasco, y de igual forma le otorgamos uno al licenciado Jorge Renato Vadillo Castañeda. Recíbanlo con mucho afecto y agradecimiento de nuestra parte. Muchas gracias. Muchas gracias, muy amables. Al contrario, y creo que los vamos a estar buscando posteriormente, porque creo que de la firma electrónica no termina aquí el tema, sino traemos muchas cosas de fondo y sobre todo la parte tecnológica que día con día va avanzando y las necesidades que traemos. Pues muchas gracias, les agradecemos. Sayuri, te regreso el micrófono. Muchas gracias, Sergio. Agradecemos la participación de los ponentes del día de hoy, al igual de las personas que estuvieron conectadas con nosotros. Les recordamos que a partir de hoy pueden descargar su constancia. Tienen 3 días hábiles para poderla descargar. Gracias. Y bueno, también les reiteramos que nos sigan en redes sociales. Nos encuentran como Canaco México, tanto en Instagram, LinkedIn y Facebook. Al igual en Facebook nos encuentran como grupos especializados, donde podrán conocer más acerca de nuestros siguientes temas. Que tengan muy buena tarde. Muchas gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego. Adiós.